Una vez que tenemos tomada la decisión de invertir parte de nuestro patrimonio en oro o plata físico, la siguiente pregunta será: ¿qué invertimos? ¿En monedas o en lingotes? En este vídeo vamos a intentar analizar las ventajas y los inconvenientes de cada una de las dos opciones. Si estáis interesados en el tema, no os lo perdáis. Antes que nada, vamos a ver cuáles son las características de los lingotes y de las monedas. Desde antiguo, cuando el oro se extraía de las minas, se buscaba una forma de transportarlo de la manera más cómoda posible y que ocupara menos espacio. Esa forma solían ser las barras o los lingotes. Desde la época del Imperio Romano, el oro se viene transportando desde las minas en barras o lingotes. Normalmente los lingotes se realizaban por la técnica de fundición, lo cual implicaba verter el oro líquido en un molde y luego, una vez ya enfriado, desmoldearlo. Para facilitar esta labor, los lingotes fueron adquiriendo la forma que tienen en la actualidad, que es tronco piramidal, lo cual facilita el desmoldeo, al igual que los bizcochos que realizamos con moldes en la cocina. En la antigua Hispania, los romanos extraían el oro de las minas que había en León, en las médulas, y lo transportaban en forma de lingotes a través del itinerario antonino hasta Tarraco, la actual Tarragona, donde embarcaban el oro hasta Roma para allí fabricar áureos y otro tipo de monedas. Más tarde, durante el Imperio Español, el oro se transportaba desde América hasta España también en lingotes. Y estos lingotes, que son muy característicos, tienen hoy en día gran valor. No es hasta los años 70 del pasado siglo cuando se empiezan a comercializar los lingotes entre el gran público. Hasta entonces los lingotes de oro eran simplemente la forma de almacenar el oro que tenían los bancos, los gobiernos y los grandes tenedores, pero los lingotes no solían llegar al particular. Cuando se empiezan a comercializar los lingotes para los particulares, evidentemente se necesita hacer tamaños más pequeños, o sea, volúmenes más pequeños, pesos menores. Se empieza a utilizar entonces otra técnica también, aparte de la fundición, que es la de la acuñación de una plancha. Es decir, se lamina una plancha de oro con un determinado espesor y se va recortando según el tamaño los lingotes que se van a vender luego a los particulares. Este tipo de lingotes se llaman lingotes laminados o lingotes acuñados frente a los lingotes de fundición. Normalmente los lingotes de fundición son para tamaños grandes, a partir de 250 gramos, mientras que los lingotes acuñados o recortados, laminados, suelen ser para tamaños pequeños. Por lo general, los lingotes que son acuñados, que están recortados, suelen venir encapsulados en blisters o cápsulas de plástico. Al lingote estandarizado, que es el que utilizan los bancos, al cual se refiere la cotización de la Bolsa de Londres, es el lingote que se denomina Good Delivery, que es un lingote de 400 onzas, que como veis tiene mucho peso, de aproximadamente 12 kilos y medio, aunque puede tener algo de variación hacia arriba o hacia abajo, y que normalmente solo está en posesión de bancos o grandes tenedores, porque evidentemente 400 onzas pues son por lo menos 600 o 700 mil dólares. Este dato de la denominación Good Delivery es importante que lo recordemos, porque a la hora de comprar lingotes, aunque sean pequeños, aunque sean laminados, es interesante que estén fabricados por una refinería que tenga la denominación Good Delivery, es decir, que esté autorizada para fabricar grandes lingotes, porque solamente se deja fabricar grandes lingotes Good Delivery a las refinerías que tienen una serie de condiciones ya que avalan la seguridad y la solvencia de la propia refinería. Los lingotes a los cuales nosotros vamos a poder acceder, que normalmente no van a ser los Good Delivery de 400 onzas, sino los pequeños, están fabricados por empresas privadas. Esto ya es una de las diferencias importantes frente a las monedas. Por lo tanto, será siempre muy importante ver quiénes son los que están fabricando ese lingote. A diferencia de los lingotes,
Las monedas normalmente están emitidas por bancos nacionales, por casas de la moneda, por gobiernos. Esto ya hace que sean en cierta medida más seguras en el sentido de que tenemos un respaldo más oficial. Como todos os imagináis, el origen de las monedas es el de servir como dinero, cuando se utilizaban las monedas de oro como dinero. Entonces, para ser utilizadas, evidentemente no se podían hacer monedas de oro puro. Las monedas solían ser de 22 quilates o de 917 milésimas. En la actualidad, las monedas que se utilizan para bullion, es decir, como inversión en oro, cada vez son más de oro puro, es decir, de 999 milésimas, porque como ya hemos dicho en otros vídeos, eso implica el no tener que refinarlas. Esto en cierta medida es un problema, porque las monedas no suelen venir protegidas, sino que vienen para poder ser cogidas con la mano, y las monedas de 999 milésimas o oro puro, pues la verdad es que se rayan con mirarlas y hay que tener muchísimo cuidado. Porque una de las cosas que a veces nos suele llevar a elegir las monedas es que nos gusta más el diseño. Porque las monedas normalmente pues tienen unas características de diseño más interesantes que lo que suelen ser los lingotes. Y claro, si compramos monedas porque nos gusta el diseño que tienen y porque en cierta medida estamos valorando el hecho de la prima que tienen por tener ese diseño y luego realmente las rayamos o no las cuidamos bien, eso puede ser un problema. En las monedas normalmente el peso suele indicarse en onzas, o sea, suelen venir en múltiplos o fracciones de onza. Mientras que en los lingotes, que normalmente están hechos por refinerías europeas, es más normal que se contabilicen en gramos o kilos. En América a veces se usa también lingotes con denominación de onza o fracciones de onza. Pero la verdad es que la mayor parte de las refinerías que son más conocidas sacan los lingotes en gramos. Vamos a analizar las ventajas y los inconvenientes de estas dos formas de invertir en oro en base a 4 aspectos. El primer aspecto sería el de la seguridad. ¿Qué son más seguros? ¿Dónde nos pueden meter más fácilmente una falsificación? ¿En una moneda o en un lingote? Bueno, hace unos años quizás el tema estaba claro. En principio, las monedas son más seguras porque son más difíciles de falsificar. ¿Por qué? Pues porque normalmente los estados, las casas de la moneda, pues ponen más empeño en el diseño, en las características de la moneda, tanto de seguridad, los cantos, las medidas, la geometría, el peso. Y todo eso es difícil de falsificar. No digo que sea imposible, pero es más difícil de falsificar y es más fácil de comprobar porque tenemos la referencia que existe en cada una de las casas de la moneda de las medidas exactas que tiene que tener cada moneda. Entonces, para comprobar si una moneda de oro o de plata es auténtica, la comprobación más sencilla es la de ver si coincide el peso y las dimensiones. Os dejo aquí arriba el enlace a un vídeo en el que se explica un poco cómo se puede hacer esta comprobación de peso y de medidas. Hay que tener en cuenta que cada metal tiene su peso específico, lo cual quiere decir que a no ser que tengamos un metal o un material que tenga el mismo peso específico que el oro, para obtener el mismo peso tendremos que tener volúmenes diferentes porque el peso específico es distinto. Entonces, claro, no puede ser que una moneda tenga el peso correcto y tenga las mismas dimensiones que si fuera de oro cuando no es de oro. Sabemos que se están haciendo falsificaciones, sobre todo de lingotes, metiendo en el interior tungsteno, que es un material que tiene un peso específico muy similar al del oro. Pero en monedas no es fácil hacerlo, sobre todo si las monedas no son excesivamente grandes, porque el alma no se puede hacer de tungsteno con esas dimensiones. Con lo cual, normalmente, cuando la moneda es falsa, no tiene las dimensiones correctas. Y si lo comprobamos, como podréis ver en el vídeo ese que os he indicado,
realmente nunca nos va a coincidir los datos. ¿Dónde podemos encontrar los datos correctos que tiene que tener? Pues normalmente las casas de la moneda o las fábricas nacionales de moneda de cada país que han emitido esa moneda tienen referenciada las dimensiones, el diámetro, el canto y el peso con los márgenes que se pueden permitir hacia arriba o hacia abajo. En principio los lingotes son más fáciles de falsificar, pues porque no son más que un ortoedro de oro y sobre todo porque normalmente los lingotes grandes, de dimensiones grandes, ahí sí es posible meterles dentro otro material. ¿Cómo podemos comprobar si un lingote es auténtico o es falso? Hombre, en los lingotes que nosotros vayamos a manejar, que son normalmente pequeños, que vienen en su blister, hasta hace poco tiempo el blister, es decir, la cápsula de plástico, era como una especie de garantía, porque viene con su numeración, algunos traen un holograma, y bueno, pues uno compraba el lingote de oro, que normalmente no lo sacabas del blister, porque si lo sacas del blister parece como que está desprecintado, y eso ha servido para que se metan muchas falsificaciones con blister y todo, porque si uno va a AliExpress resulta que encuentra lingotes de Pam Swiss falsos con blister y todo, y eso comprando directamente en AliExpress, pero hay falsificaciones realmente casi imposible de verificar que son falsas. Os dejo aquí arriba otro vídeo muy interesante, aunque está en inglés, en el que podéis ver dos lingotes de Pam Swiss, uno auténtico y otro falso, con su blister, su numeración y todo absolutamente idénticos. Curiosamente, en este vídeo, ¿dónde se detectan que el lingote es falso? Pues porque uno tiene más espesor que otro y uno no tiene el espesor correcto. El problema es que los lingotes a través del blister no es fácil determinar si tiene el espesor correcto o no, porque no lo puedes medir con un calibre. Entonces, el método que se suele utilizar con los lingotes que están en blister es el de la conductividad eléctrica. Existen determinadas máquinas que sirven para comprobar la conductividad que tiene el metal y para ver si tiene la conductividad eléctrica del oro. Os dejo en la descripción una referencia de esta máquina. También se puede comprobar el lingote con una máquina que mide las densidades a través de sumergirlo en un recipiente de agua destilada, pero el problema es que si el lingote tiene un determinado tamaño y está relleno de tungsteno, esta máquina no lo detecta. En principio, en los lingotes, sobre todo que tienen ya un cierto tamaño, a partir de 250 gramos, un kilo, es importantísimo la numeración y la trazabilidad, es decir, saber el origen del lingote, y teniendo el número de serie se puede incluso ponerse en contacto con la refinería para ver la trazabilidad desde dónde viene ese lingote. En los lingotes pequeños pues había más problema porque muchas veces pues son demasiado pequeños como para hacerles la trazabilidad. La empresa Pam Swiss, que es una de las refinerías más importantes que hay de lingotes de oro, ha sacado unos lingotes que vienen con su blister pequeños y con un sistema que se llama Veriscan, que es un código QR con el cual tú te bajas una aplicación en la página de estos señores y tú escaneas el código QR que tiene el lingote y entonces compruebas si realmente es auténtico. La aplicación te dice si es auténtico o es falso. Os dejo otro vídeo en el que podéis ver de la fábrica Pam Swiss cómo funciona este tema. Resumiendo, en cuanto a la seguridad, quizás a líneas generales las monedas es más fácil comprobar su autenticidad y son más difíciles de falsificar, salvo el tema de los lingotes estos con el sistema nuevo Veriscan de Pam Swiss, que quizás es la solución. El segundo aspecto que vamos a analizar es el del precio. ¿Qué sale más caro, las monedas o los lingotes? Bueno, en principio, normalmente los lingotes son más fáciles de fabricar y la prima que llevan es menor. Es decir, es más barato el oro, sale más barato el oro invirtiendo en lingotes. La diferencia no es tanta cuando nos vamos a tamaños muy pequeños, cuando nos vamos por debajo de los 100 gramos, 50 gramos,
20 gramos, claro, evidentemente las monedas van en onzas, pero no hay tanta diferencia, y en tamaños ya muy pequeños como 1 gramo y eso pues es muy similar, pero en tamaños sobre todo grandes la diferencia de precio siempre es a favor de los lingotes. Hay que tener en cuenta una cosa: en los lingotes de oro, al menos según la normativa, la legislación española, por debajo de los lingotes de 2,5 gramos no se considera oro de inversión y entonces llevan IVA. Como ya hemos dicho otras veces, cuanto más pequeño sea el lingote o más pequeña sea la moneda, la prima que lleva es mayor, es decir, más caro sale el oro. Por eso normalmente interesa ir a tamaños lo mayor posibles. Claro, eso tiene su pega, que si algún día queremos vender parte de lo que tenemos, pues no podemos empezar a cortar el lingote o mucho menos la moneda. El tercer aspecto que tendremos en cuenta es la disponibilidad. ¿Cómo de fácil es encontrar lingotes de diversos tamaños o monedas? Evidentemente es más fácil encontrar monedas. En América tenemos Estados Unidos y México, en Europa tenemos Inglaterra, Austria, y luego en África Sudáfrica y Australia. Quiero decir que hay por todo el mundo monedas de diverso tipo. También es cierto que no se valora lo mismo o no se aprecia lo mismo unas monedas en un sitio que en otro. Mientras que en lingotes hay pocas empresas que tengan la categoría como para emitir lingotes con absoluta seguridad. Muchas de ellas son, la mayor parte de ellas son suizas o alemanas. El último aspecto que tendremos en cuenta es el de la liquidez. ¿Qué es más fácil, vender una moneda o un lingote? En principio es más líquido el lingote. ¿Por qué? Porque el lingote tiene una prima más baja. El lingote es simplemente oro y a la hora de valorarlo se valora los gramos que hay y el precio que tiene. En la moneda es que ya empezamos a meternos en otras historias, pues porque no están igual de valoradas unas monedas en unos sitios que en otros. Tiene ya un poco de componente de coleccionismo. Ya no estamos con oro puro simplemente comerciando con un metal. Por eso, en principio, es más fácil de vender lingotes, claro, siempre al precio de oro. Ahí, bueno, sí, también hay cierto coleccionismo en lingotes. Hay gente que le gustan los lingotes hechos a mano y tal, pero es muchísimo menor que las manías que hay con las monedas. Una vez que hemos visto estas características, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué respuesta damos a la pregunta? ¿Es mejor lingotes o monedas? Bueno, es algo personal. Realmente yo creo que la gente que compra poca cantidad de oro, o sea, que no invierte grandes cantidades, se tira más hacia las monedas. Quizás porque es hasta más divertido, ¿no? Y es como más fácil. Los lingotes es más duro, es inversión en metal puro y duro. Y normalmente los grandes inversores o la gente que ya invierte grandes cantidades y para los cuales la prima es muy importante, se tira más hacia los lingotes. También los lingotes tienen una cosa que se llama el efecto, lo llaman en plan de broma, el efecto Hollywood. Es decir, que uno se siente más rico teniendo lingotes de oro que teniendo monedas de oro. A todo el mundo hemos visto películas de atracos y de lingotes de oro y a la gente le gusta fabular que aunque tenga 4 o 5 lingotes de 2 gramos o de 5 gramos, pues que ya tiene un arsenal de lingotes de oro. Tengo lingotes de oro en casa, parece que tienes millones de dólares. Bueno, cada uno tiene que ir viendo qué es lo que le gusta más y quizás lo más fácil es que en pequeñas cantidades, tanto en oro o en plata, compréis un poco de las dos cosas y veáis qué es lo que os gusta más. Alguno quizás tengáis mala experiencia con alguno de los dos objetos, o con monedas o con lingotes, pues porque alguna vez os han metido alguna falsa y eso a veces pues hace escarmentar. Pero yo creo que se pueden tener las dos cosas y luego ya cada uno va eligiendo hacia cuál se inclina. Bueno, pues esto es todo con este vídeo y lo único, recordaros que si queréis seguir viendo de este tipo de vídeos, pues suscribiros al canal para que os avisemos cuando saquemos un vídeo nuevo, le activáis la campanita. Hasta pronto.